Fuerte ese aplauso para Jesús. Aleluya. Qué lindo es estar aquí en esta casa, donde la verdad, desde el momento que conocí a sus pastores, ya me imaginaba lo que iba a ser la iglesia y no me equivoqué, porque son el reflejo de sus pastores. Desde el primer momento que me subí a la camioneta, que los conocí, ya su abrazo, el tiempo de ministración en la ruta. Hubo palabra profética. Dios hace lo que quiere, ¿no? Ahora entiendo por qué sus hijos componen canciones en la ducha. Porque es gracia de Dios. Y cuando Dios se le place hacer algo, busca personas que también sean creativas y que estén dispuestos a que si Dios te dice que te subas al árbol, lo hagas, porque desde el árbol Dios quiere hacer algo. Y a veces nos encerramos. Y Dios dice, bueno, vos no querés, voy a seguir buscando. Y cuando Dios encuentra a alguien que se conecte con su corazón, que entienda que la creatividad de Dios nunca se acaba. Jesús hacía milagros muchas veces poniendo saliva en los ojos. Algunos se escandalizaría acá si empezamos a hacer eso, ¿no? El evangelista que escupe a la gente sería. Pero imagínese, en un servicio de Jesús tenías que estar dispuesto para eso, tenías que estar dispuesto que el agua se transforma en vino, tenías que estar dispuesto que de repente estás en un pleno servicio a la gloria de Dios y te rompa en el techo de tu casa. No hay muchos amén ahí. No, miren, usen mi casa, pero no me rompan nada. Bueno, hermano, Jesús dejó el techo a mitad de camino y se fue. No sé quién lo habrá pagado. ¿Nunca se preguntó eso usted? Estaba Judas ahí con la bolsita, tome para los gastos. Ya iba Judas anticipándose a Jesús. Ahí va Jesús, a ver cuántos los gastos que se ocasionaron, los inconvenientes. Pero así era Jesús. En algún momento, de repente, entraba Jesús. Jesús también iba a los velorios. Pero claro, la gente cuando le invitaba, diría Jesús, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? O sea, si ustedes van escuchando que hago estas cosas, ¿para qué me invitan? Entonces lo invitaron a un velorio. Y había una niña que estaba muerta. Y había gente que estaba llorando, estaba lagrimeando, estaba desesperados. Y entonces, de repente, la primera locura que Jesús hace, la gente, imagínense, llega Jesús, el hombre de los milagros, y la gente decía, ya está, demasiado tarde, te atrasaste, le decían a los padres, ya murió, ya está. Y de repente algunos discípulos más íntimos lo acompañaron. Y lo primero que hace Jesús, yo me imagino ahí los discípulos que estaban con él, que no se mande ninguna, por favor. Y lo primero que dicen, no está muerta, solo duerme. Listo, ya está. Ahí empezó Jesús. Imagínese, usted porque lee la Biblia dice, sí, ya sabemos que resucitó. Pero vaya a decir eso a un velorio, no está muerto, solo duerme. Lo meten preso. Lo sacan corriendo. Pero Jesús siguió insistiendo, echó toda la gente y de repente el milagro ocurrió. Esa niña resucitó. Porque Él está buscando gente que diga, Señor, ¿será cierto? ¿Será o no será? En el 3, ¿será o no será? Dios se busca muchas veces personas así. Personas que le crean al Señor. Personas que digan, no tengo miedo. Y esos son los llamados inesperados que Dios hace. Son las personas que menos nosotros creemos y Dios de repente las llama. Y Dios de repente las convoca. Y Dios de repente irrumpe en sus vidas. Y personas que usted no daba un centavo. Personas que usted decía, pero ¿cómo? No era sin letra y del vulgo, y de repente las toma el Espíritu de Dios y se paran frente a una multitud y no menos de 3,000 personas se convierten. Ese fue Pedro. Un hombre que era sin letra, del vulgo, una persona con poca experiencia, una persona impulsiva, una persona quizás desordenada para muchos, una persona que quizás lo dejó a Jesús, un corta orejas. Y de repente lo toma el Espíritu de Dios y se para frente a una multitud y comienza a disertar, donde se explaya en el primer mensaje evangelístico
luego de que Jesús haya resucitado, y la primer mega cruzada la hace Pedro. Tremendo. Un hombre que no tenía, donde usted dice, ¿será que este puede ser un hombre de Dios? Vieron que nosotros somos especialistas en caracterizar a personas y las mandamos al cielo o las mandamos al infierno también. ¿No? Porque decimos, se murió, este se fue al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a la gente al infierno? Porque somos así, ¿no? Vemos a la gente conforme su vestimenta, vemos a la gente si nos parece más o menos bonito o no. Este sí lo va a usar el Señor. No es por cara, hermanos. Si fuera por cara, Dios nunca me había llevado por las naciones. No se ría, pero es así, no es por cara, es por la gracia de Dios que viene sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Porque cuando Dios llama, Dios escoge lo débil, lo menospreciado, lo que no era nada, para hacerlo algo. Entonces, ¿por qué es así? Porque Dios dice, no quiero que me roben mi gloria. Y cuando la gente te vea y cuando la gente diga qué es, vas a decir simplemente la gracia de Dios en mi vida. Simplemente soy lo que soy por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo. Soy lo que soy. Ahora, Dios, en la Biblia encontramos muchos hombres desesperados, desahuciados, que Dios le cambia de un estado a otro, que Dios los lleva de una dimensión a otra dimensión, que de no tener nada, de repente Dios los comienza a prosperar. De no ser nada en esta tierra, de repente Dios los escoge. Uno de ellos es David. Aconteció con David, lo vemos en la palabra, cuando David estaba en un estado de silencio, cuidando ovejas, Dios lo hizo un mata osos, un mata leones, pero de repente, de la noche a la mañana, un hombre que coordinaba, un hombre que era inspirado por Dios y adoraba al Señor con todo su corazón, de repente lo mandan a llamar. Imagínese, estás cuidando ovejas en el silencio, en el anonimato, y de repente, en cuestión de horas, te avisan que vas a ser el próximo rey de Israel. Solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Un día estaba en el seminario, estaba Carlos Anaconda, no sé si han escuchado alguna vez, y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tiene ese hombre? Dios, qué tremendo hombre, Dios, qué humildad, qué corazón. Y en eso estaba yo mirándolo a lo lejos porque había una cantidad tan impresionante de gente queriendo escuchar la sencillez de ese hombre. Contándote del ciego Bartimeo, del paralítico de Betesda. Y es impresionante lo que Dios hace a través de simples mensajes de la palabra de Dios. Y en ese momento, cautivado por la palabra, decía, Señor, este hombre pensar que estuvo en tantas multitudes. Y el Espíritu Santo irrumpe en ese instante. Nico, si yo quiero, hoy mismo estás frente a las multitudes. Si yo quiero. No es por vos, es porque si yo quiero. Y ahí me quebró el Señor. No es de nosotros, es el Señor. Es el Señor que de repente puede llamarte. Es el Señor, pastores, que de repente una persona que jamás han visto en su vida puede decirles, ¿vieron esa tierra? Esa tierra es para ustedes, para que levanten la iglesia del Señor. Esos son los inesperados de Dios. Dios, miren, a veces nos acostamos tan fracasados, tan desilusionados con las cosas que nos pasan. Nos acostamos, a mí me pasa en Argentina, me levanto y el dólar está a 800, me acuesto y está a 850. Y entonces nos regimos por lo que vemos, ¿no? Y yo creo que desde el momento que me subí aquí, me presentaron, ya el dólar en Argentina subió 100 más. Y soy argentino, conozco mi país. Y entonces nos regimos por lo que vemos y eso va incidiendo en nosotros. Y eso va queriendo aplastarnos. Pero hermanos, yo quiero decirte, gracia multiforme, que la economía de Dios no se hace con la economía terrenal. Que en el banco del cielo hay recursos. Que en el banco del cielo hay recursos. Hay recursos disponibles. Porque así Dios trabaja. Y nos va matando nuestra naturaleza diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y así Dios va a irrumpir en ustedes. Esto es algo que Dios hizo con David y lo va a hacer con gracia multiforme. Cada pozo que abran de agua será sobrenatural, será de manera milagrosa, porque el Señor le ha puesto gracia. Y cuando el favor de Dios
está en una persona, cuando el favor de Dios está en un ministerio, Dios ha puesto su unción. David, de repente, de estar ahí con la onda, mirando si venía un oso, un león, de repente se encontró con aceite cubriendo todo a su cabeza hasta la planta de los pies. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. De la noche a la mañana te vas a levantar y en el teléfono va a haber un mensaje diciendo: hay una tierra, hay algo que está aconteciendo, un hijo que vuelve a la casa del Padre, un matrimonio que se restaura. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede hacer. El trabajo que estabas esperando, ese es el Dios de los milagros que se va a desatar en ustedes. Y que está el Señor diciendo: soy yo que lo hago. Dios puede hacer cosas extraordinarias, iglesia, pero a veces limitamos a Dios porque nuestros pensamientos son tan limitados, tan pequeños, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros padres tristes, ¿no? Y nos compungimos de corazón? ¿Cuántos han visto a sus padres gozosos, sus padres naturales? Y qué alegría. Pero ¿cuántos han visto a sus papás enojados y que yo me acuerdo de chico me decían: hijo, cuando estaban enojados, pasá la pieza? Y yo decía: no, papá, pasá que no te va a pasar nada. ¿Cuántos se creyeron esa mentira? Muchas facetas, pero me encanta porque nuestro Dios, muchas veces nuestros padres naturales reflejan el Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas veces mis padres me hicieron sorpresas. Y Dios es un Dios de sorpresas. Y yo vengo a decirles en este día que Dios va a sorprenderlos, iglesia. No sé cómo, pero Dios va a sorprenderlos. Porque Dios es un Dios de sorpresas, que hace cosas milagrosas. Hasta acá llegaron sus fuerzas, pero de aquí para allá comienza lo sobrenatural de Dios. Porque lo que Dios hace es sorprendente. Las maneras que Dios tiene de actuar son inesperadas, impensadas. Nosotros nos limitamos. Y pensaba en los inesperados de Dios. Pensaba en Lucas 19, cuando usted busca el pasaje de Lucas capítulo 19. No solamente David, otro hombre que fue sorprendido inesperadamente. En Lucas 19, un Zaqueo. El tipo dijo: quiero conocer a Jesús. Jesús era un rockstar, era un famoso, la gente lo seguía, las multitudes se abalanzaban. Los niños querían tocar a Jesús. Yo le contaba a los pastores, de paso mi esposa está viendo, mis 4 hijos hermosos están viendo, están conectados ahí. Te amo, amor, mañana voy a casa. Y sabe que la fama, cuando llegan los niños, cuando trae a los niños, algo te llama la atención. Y me pasó con el presidente, con Milei. Y cuando ganó Milei en Argentina, mis hijos estaban: la casta tiene miedo. Y entonces ahora llegó la boleta de luz. Y yo le decía: acá está, la casta tiene miedo. Digo, páguela. ¿No? Y los chicos lo seguían a Jesús. Y Jesús dijo: dejen los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Imagínense una persona caminando en la tierra que los milagros lo seguían, que hablaba el sermón del monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y su mensaje comenzó a trascender. Pero este no es el hijo del carpintero. Pero ¿quién es este? Pero esta iglesia no empezó en una casa. ¿Cómo puede ser posible? Solamente fue Dios. Pero esta iglesia comenzó, no es que estaba en Quintero nada más. ¿Por qué ahora está yendo para Viña? ¿Por qué ahora está yendo para aquí y para allá? ¿Por qué están cruzando el continente? ¿Por qué están yendo? Dios va a hacer cosas sorprendentes. Cuando la gente pregunta, ¿por qué? ¿Lo crees, sí o no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y me impacta porque Zaqueo, él pensó y dijo: quiero ver a Jesús de lejos. Quiero conocer a Jesús. ¿Qué sería conocer a Jesús? No, y entonces él dijo: quiero verlo. Y él dijo: me voy a subir a este árbol. Había tanta multitud, pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios irrumpió en su vida.
Él fue con el pensamiento de que iba a subir al árbol y lo iba a ir de lejos. Pero Dios, que cambia las ecuaciones, que cambia los planes, dijo: hoy voy a ir a tu casa a comer, Zaqueo. ¿Y sabes qué? Zaqueo, de verlo de lejos, terminó compartiendo con Jesús en la mesa. ¿Qué te parece? ¿No es loco Dios? ¿No es loco Dios? Y voy a decir: bueno, aquí termina mi vida, aunque sea de lejito nomás. Aunque sea de lejos. Y Dios está pensando, dice: este Zaqueo no sabe lo que le espera. Ese rockstar va a ir a su casa. Y yo creo que Zaqueo fue y ni acomodó la casa, porque dijo: ni va a venir Jesús por acá. Lo que él menos pensó. Jesús terminó. ¿Te imaginás Jesús tomando mate? Zaqueo, ¿qué tenés para comer? Y Zaqueo empezó y comenzó él tenía una emoción que hasta quería dar plata a todo el mundo de lo que se había robado. Es que el tipo no pensó jamás en su vida que Jesús iba a pisar. Mi amigo, Jesús, el Hijo de Dios, entró a la casa de Zaqueo, un pecador, una persona no grata. Y yo creo que cuando Jesús salió de la casa de Zaqueo, estaban todos los noticieros ahí, ¿no? La televisión de Chile, estaba la televisión de Argentina, todos los micrófonos, y le preguntaron: ¿y este Zaqueo qué onda, Jesús? Él también es hijo de Abraham. Tremendo. Y Zaqueo estaba detrás de la puerta escuchando y se emocionó. Y habrá dicho: mira lo que está diciendo de mí. ¿Qué iba a pensar que en ese día, cada día que me levanto, digo: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Mi hermano, iglesia, a partir de hoy, a partir de cada día que ustedes se levanten, porque a Dios no se le terminaron las ideas y a Dios no es escaso con los milagros. Piensen y digan: Señor, ¿con qué me vas a sorprender? Porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Nunca dejes que las personas digan: Dios está acabado contigo, Dios no va a hacer nada más contigo, ya está, fueron 5 años, no va a pasar más nada aquí. No, iglesia, esto es recién el comienzo de un gran avivamiento que viene para este ministerio. Son solo gotas lo que están viendo. Ustedes dirán: Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Viene mucho más. Viene mucho más. No sé cómo va a ser Dios, pero Dios de una u otra manera se las va a ingeniar para hacer algo poderoso. Zaqueo fue sorprendido. Veo la historia en la Biblia en Abraham. Isaías 51:2, búsquenlo en la palabra de Dios. Abraham también fue sorprendido. No solamente David, que fue ungido de estar en el campo, en la soledad. No solamente Zaqueo fue sorprendido, sino que también Abraham. Abraham estaba ahí, quizás soñando, anhelando algo más. Y de repente Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios le comienza a dar visión, sueño, le dice: salí de tu tienda. No es lo que estás pensando, es mucho más. Hace unos días leí un libro de un pastor que está como presidente mundial de Empower 21, que es un ministerio global que está hablando del 2030, alcanzar el mundo para Cristo. Y él dice que armando y proyectando esta visión, y decía: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y él estaba pensando en Abraham, y estaba ahí. En eso lo invitan a Australia a ir a predicar. Y cuando llega a Australia, estaba un ministro, un joven, ministrando y adorando a Dios. Y este joven para la reunión. Y el pastor no se había presentado, todavía estaba entre la gente. Y dice: pastor, usted. Y lo mira el pastor. Y dice: tengo una palabra para usted. Estás pensando muy pequeño. Y la visión de él era 2030, el mundo para Cristo. Y él dice, se enojó: y este joven, muy pequeño. Estás pensando muy limitado. Dios te va a sorprender. Y entonces le cuenta la historia del evangelista Reinhard Bonnke. Dice: Reinhard Bonnke, luego de una cruzada en el África, llega a su habitación a agradecer al Señor y dice: Señor, gracias por las 100.000 personas que diste en esta noche para Cristo. Ya estoy listo, llévame a tu presencia. El tipo había visto 100.000 personas y dijo: ya está, no creo que haya mucho más. Y el Espíritu Santo le irrumpe: Reinhard, estás pensando muy pequeño. Un día verás 1.000.000 de personas rendidas a los pies de Cristo. Den un aplauso a Jesús.
Los pensamientos de Dios son más altos. Son más altos. En Isaías 51:2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Sin nada en las manos, pero creyéndole a Dios. Sansón con una quijada mató a 1000 filisteos. Tremendo. ¿Qué tienes en la mano? Señor, aquí está mi vida. Dios te puede sorprender. Hace 65 años, en una ciudad de Argentina, una ciudad muy pequeña, una familia bien constituida, padre, madre embarazada y un hijo de tan solamente 2 años y medio. Una familia bien constituida. Pero de repente entró el vicio del alcohol en el padre de familia. Empezó como un juego, porque todo comienza como un juego, como algo normal, pero ese juego luego te cautiva y terminas siendo dominado por ese vicio. Y este hombre comenzó a ingerir alcohol y necesitaba más dinero, y el dinero comenzó a escasear en la casa. Empezaron los gritos, los golpes, y un día volvió tan alcoholizado este hombre que comenzó a discutir con su esposa y le pegó tan fuerte que mató a su esposa y a su hijo que venía en camino. El niño estaba presenciando todo. Vino la policía, el padre fue a prisión y el niño quedó huérfano. El niño fue llevado a una casa. En esa casa lo encerraban en el baño desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin agua, sin comida, porque era el pobre huérfano. Comenzó a crecer con odio en su corazón cuando le contaron que su papá había matado a su madre, por eso él estaba así. Vivió con 8 familias diferentes, ¿escuchaste bien? 8 familias diferentes. Por eso cuando vi las historias me súper emocioné de lo que Jesús puede hacer. Pero este joven vivió con 8 familias. Un día tenía tanto odio porque esa raíz de amargura se hizo un tronco, y de un tronco se hizo un árbol, y cada fruto que daba era ira, enojo, violencia. La historia se comenzaba a repetir. Lo que su padre había hecho comenzó a repetirse en él, y él dijo: el día que mi padre salga de prisión, yo lo voy a matar. Y ese día llegó. Él había conseguido un arma, se enteró que su padre había ido al hospital y dijo: ahora lo voy a matar. Él no podía dominar su propia vida. Quería con sus propias manos hacer justicia por todo el dolor que él había llevado en su vida. Y este joven, de camino a matar a su padre al hospital, se encuentra con un joven hablando, así como estaban los jóvenes, como la iglesia Gracia Multiforme, repartiendo té, ayudando, mostrando el amor de Dios. Y este adolescente, casi joven, escuchó acerca del amor de Jesús y en vez de ir a matar al padre al hospital, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Dale un aplauso a Jesús. Pero escucha, miren, es tremendo lo que sucede. Pero este joven va al hospital y le predica a su padre. Su padre se convierte a los 3 meses, parte a las glorias eternas. Pero él ya tenía Cristo en su corazón. Comenzó a crecer en una pequeña iglesia donde caía, se levantaba, donde el pastor lo acompañaba. Vamos, que hay esperanza. Comenzó a amar al Señor, conoció a su esposa, y un día pasa un misionero llamado Rocky Grant con una zarza, con un arbusto, llamando a los Moisés. Y de repente ese joven huérfano, pobre, desahuciado, sin esperanza, sin rumbo, pasa delante del altar junto con su esposa y dicen: queremos servir al Señor. Se mete en el seminario, comienza a prepararse, comienza a predicar en las calles, y la gente le decía: el pastor de los pobres, porque los pobres le decían pobre de tan pobre que era. Pero él siguió a Jesús. Esa es la gracia de Dios. Y de repente Dios lo llamó inesperadamente y lo puso en un lugar, plantó una iglesia, comenzó a crecer y Dios lo comenzó a prosperar. Vino un hijo, vino de otro hijo, tuvo 5 hijos. ¿Y saben qué? Uno de los que está aquí frente a ustedes es un hijo de este hombre de Dios, y mi nombre es Nicolás Ferreira. Dar un aplauso a Jesús. Mi padre es el huérfano, el que por consecuencia de mi abuelo. Dar un aplauso a Jesús. Nada es imposible para Jesús, mi amigo. Lo que el diablo tramó para mi familia, Dios lo tornó en bendición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tú no me puedes decir
Nico, Dios no me va a llamar. Dios no va a cambiar la historia de mi vida. Es imposible. Si Dios lo hizo con mi familia, lo puede hacer con tu vida. Dios puede cambiar las historias. No es imposible para Él. Dios puede quitar el odio. Prepárate para ser sorprendido por el Señor. Prepárate, David fue sorprendido. Zaqueo fue sorprendido. Abraham, cuando Abraham ya estaba casi muerto. En Romanos capítulo 4 dice la palabra del Señor. Si tú buscas en ese pasaje, desde el versículo 16 en adelante, dice que él le creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo que quien había prometido era fiel para cumplir esa promesa. Y no dudó de la promesa del Señor, aunque su cuerpo estaba como muerto. Y la matriz de Sara dice que estaba estéril. Pero de repente vino a visitación de Dios. Iglesia, Dios te va a visitar. Dios está abriendo tu matriz, porque viene mucho más. Viene mucho más. Y es la visitación de Dios para sus vidas. Este es el año de la gloria de Dios. Han visto la mano de Dios, pero a partir de ahora verán la gloria de Dios sobre sus vidas. La gloria de Dios sobre sus vidas. Y ¿saben? De repente Abraham, ya casi como muerto su cuerpo, se miraba al espejo. Claro, Sara se mataba de risa. Este viejo quiere tener un hijo, pero Dios le había prometido. En el medio del caos, en el medio de hermanos, de que no había esperanza alguna, médica, clínica, ni nada de lo que usted se imagina. Un hombre con un bastón, casi sin dientes, no. Gloria a Dios ahora por los dentistas, pero no había esperanza alguna para él. Yo tenía un pastor amigo en el norte, 80 años, el pastor Misael partió a las glorias eternas. Y él, cuando iba a su casa, y ahora me dicen Robocop, a mí me decía él, se comenzaba a desarmar. Le digo, ¿también tiene peluca, pastor? Le digo. Se iba desarmando y él se mataba de risa. Y él me decía, ¿viste? Abraham tuvo un hijo a los 100 y yo tengo 80, dice. Pero ¿sabe? De repente yo me imagino la historia de Abraham y me apasiona meterme en la historia, porque él dijo, bueno, ya está, Señor, necesito una herencia, me prometiste naciones, pero mira hasta qué punto te lleva el Señor. Y muchas veces parece que el llamado no suena. Muchas veces parece que la respuesta no viene. Muchas veces parece que el proceso no termina más. Muchas veces parece que Dios no va a cumplir su promesa. Pero tranquilos, Dios le está buscando el mejor lugar para ustedes. Tranquilos, porque Dios está trabajando en el silencio. Cuando estamos durmiendo, el Espíritu Santo está poniendo favor en sus vidas. Cuando usted está diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Dios está poniendo el nombre de usted en otras personas. Y de repente Abraham, yo me imagino a Abraham con toda la fe, porque él le creyó a Dios cuando vino esa promesa. Padre de multitudes, le cambió el nombre. Y él iba caminando en el mundo de la fe, creyendo que algo iba a ocurrir. Y ahí decía, no me digan más Padre enaltecido. A partir de ahora llámenme Padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno, pero ya va a venir. Él siguió proclamando. Él siguió proclamando. Él siguió declarando la palabra de Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo me imagino a Abraham estaba con el bastón antes de la promesa de Dios. Cuando vino la promesa de Dios, agarró el bastón, ¡pum!, lo pateó, se puso la musculosa, dijo, Sara, avivamiento. Vamos, viene un hijo. Dios va a hacerlo. Dios va a irrumpir en su matriz. Algo va a suceder. No había posibilidad médica alguna, hermano. Mi amigo, aunque no haya posibilidad médica ni clínica, la última palabra la tiene el Señor para su vida. Dios es Dios de promesas y Él cumple sus promesas. Me impacta Isaías 42, 6 y 7. Cuando yo entré en el seminario, yo había visto muchas cosas de Dios en otros hombres. Pero quería aprender la fe. Hago una oración, digo, Señor, enséñame la fe. Y empecé a no pedir a nadie ayuda, quería que Dios me proveyera. Y entonces un día viene una misionera, y yo había hecho la oración hacía 2 semanas, y en eso pasa la misionera china. Y Dios me dice, ¿viste, Nico, todo lo que tenés en el bolso arriba? Lo que te da seguridad, agarrá un sobre y dáselo. No, Señor. Y empecé... No, pero es que no tengo para el colectivo, para volver, para el bus.
Y entonces el Señor me dijo, anda. Y voy al bolso y uno empieza a sacar y iba a dejar algo como para... Señor, todo, vamos. Y metí todo en el sobre y voy a la misionera. Y entonces cuando le voy a dar, yo dije, bueno, capaz que... Y el Señor dice, no, hijo, te lo vuelvo a sembrar. La misionera lo agarró y dijo, gracias, hijo, que Dios te bendiga. Padre, bendícelo tú. Y me quedé. Y entonces a los días avisan que los que no podían pagar la cuota, en el 2001 iban a echarlos del seminario. Y yo dije, ¿para qué di la plata? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿no me pediste que te enseñara la fe? Y entonces me encierro a orar. No quería llamar a mis padres, porque si sabía que los llamaban nunca iba a aprender la fe. Y me encerró a orar viernes, sábado. El lunes había que pagar, domingo nada, Dios no me hablaba nada. Y de repente en esa sensación de decir, Señor, ¿qué vas a hacer? Estaba ahí en mi cama, en la segunda planta de mi cama, una cucheta. Y de repente la voz audible del Espíritu Santo a mi corazón. Yo no tenía mi Biblia abierta, la tenía a un costado, había estado leyendo, nada me había dicho el Señor. Y de repente, Isaías 42, 6 y 7. Voy, abro Isaías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¡Aleluya! Salté de la cucheta. Señor, vos me vas a sostener. Bajé a comer y la plata no aparecía. Pero la palabra estaba. Yo te he llamado. Yo te he llamado. Y en eso me suena el teléfono. Y voy a Portería. Era un lugar donde antes no había celulares. No había mensaje de texto. Y voy. Tenía un llamado de mi padre. Y entonces me devuelve la llamada. Hola, hijo, ¿todo bien? Y yo decía, manda plata, papi, que me van a echar. Sí, pa, todo bien. Ah, no, te llamaba para ver cómo estaba nomás, me dice. No, bien, todo bien por acá. Y me dice, antes que me olvide, ¿sabés que estábamos en el culto? Y el baterista estaba así tocando y dice que le vino tu nombre. Y un importe, 60 pesos. Me dice, ¿querés que te lo mandemos? Aunque usted no crea, era lo que yo necesitaba para pagar la cuota. Estaba en el teléfono, gloria a Dios. ¡Aleluya! Los llamados inesperados pueden ocurrir en cualquier momento. Dios va a llevarte de un estado a otro estado. Iglesia, Gracia Multiforme, prepárate. Pero lo que más me sorprende, y aquí va la palabra de lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Eso es lo que siento en mi corazón. Me resonaba en mi espíritu ligas mayores. Ligas mayores. El Señor los lleva a las ligas mayores, siervos. Ligas mayores. Segunda de Samuel 9, del 1 al 8, la historia de Mefiboset es tremenda. Un hombre que tenía un proyecto de vida impresionante porque iba heredero, consolidado, futuro príncipe, pero de la noche a la mañana drásticamente cambia su vida para siempre. Queda lisiado por culpa de alguien que lo cuidaba. Lo dice en Segunda de Samuel capítulo 9. No había esperanza cierta para él, pero de repente, esos de repente que me encanta como hubo en Pentecostés. Ese Pentecostés que poco se habla del antes, porque en el antes era un llanterío de todos los habían dejado a Jesús. Cada uno que iba llegando de los 120, el que estaba en la entrada decía, ahí viene el traidor. Porque era un llanterío, ninguno había estado al lado de Jesús, poquitos habían quedado. Pero en ese llanterío, en esa desilusión, en ese sentimiento de traición, el Espíritu Santo irrumpió y los bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Ramas secas, ramas sin esperanza. Y de repente Dios irrumpe. Me encanta cuando Dios irrumpe. Me encanta cuando Dios le tapa la boca a las personas. Me encanta cuando la gente se cansa de hablar de nosotros y espera que caigamos. Y espera y se goza que nos vaya mal. Y de repente Dios de la nada transforma esa situación en bendición.
Él es un especialista en hacer eso. No me pregunten cómo lo hace, no me pregunten por qué lo hace, pero Él lo hace porque Él es Dios. Él le place poner autoridades, Él le place poner a un presidente, quita presidente, poner. Él es Dios, Él es el gerente general, Él decide. Y Él decidió el quebrantamiento de Mefiboset, pero también le puso en el corazón de David que haga misericordia a la casa de su amigo Jonatán. Y esa misma promesa que David tenía en su corazón, voy a hacer misericordia, le alcanzó a la casa de Mefiboset. Pero yo creo que Mefiboset se levantó ese día y dijo, un día más de lo mismo. Un día más sin futuro, sin visión, sin campo, sin herencia, sin proyecto, sin esperanza. Todo truncado, todo cerrado. Pero me encanta cuando Dios muda a los hombres de Dios. Cuando Dios traspasa las generaciones. Cuando Dios pone un manto nuevo. Cuando Dios hace cosas impensadas. Cuando Dios nos cruza con personas y hombres de Dios que jamás se nos cruzó en nuestra mente. ¿Usted puede creer en ese Dios? Cuando Dios te pone nombres de países, nombres de pueblos que usted jamás pensó pisar. ¿Sabe? Yo era el peor en mi clase de inglés. Y mi maestra me dijo, Nico, te tengo que decir algo. Nunca vas a hablar inglés vos. ¿Saben qué? Y yo me le creí. Porque todos eran mejor que yo. Pero un día Dios me dijo, vos vas a predicar en naciones de habla inglesa. Y vas a predicar un día en inglés. Miren, yo creo que predico como Tevez, pero he predicado en inglés en el África. He predicado en inglés en Canadá. Nada es imposible para Dios. Si yo lo pude hacer, ¿cómo no lo va a hacer usted, hermano, el Señor? Hay esperanza. Por eso Mefiboset estaba en coma 4, desahuciado. Y de repente ocurre lo inesperado. Alguien golpea la puerta. Es el llamado del Rey de Reyes. En el cielo resonó su nombre. Dios había visto su secreto, como vio el secreto de José. Todos pensamos cómo José llegó a ser segundo de Faraón. Pero yo me imagino a José en la cárcel. Cuando él se levantaba, él acomodaba su cama. Él era organizado, él era administrador ya en la cárcel. Y Dios lo consideró porque lo consideraron los carceleros. Y lo pusieron al frente, al mando, aún en la prisión. Y por más que te quieran tapar, y por más que quieran correrte del lugar, cuando Dios se empecinó para bendecirte, Dios te va a bendecir de una u otra manera, porque Él lo va a hacer. Él no es mentiroso, Él cumple sus promesas. David lo manda a llamar, ¿te imaginas? Te suena el teléfono y te llama el presidente de la nación. ¿Quién no cree que puede pasar eso? Dios lo puede hacer. ¿Se imaginan? Comiencen a soñar. Comiencen a soñar. Comiencen a soñar. Nunca dejen de soñar, iglesia. Nunca dejen de soñar. Dios puede hacer cosas sorprendentes. Si yo le contara cómo Dios está haciendo con mi vida, yo le contaba a los pastores de camino, no tengo explicación alguna de lo que Dios está haciendo. No hay motivo alguno por el cual Dios me abre puertas que yo digo, Señor, estoy aquí predicando. ¿Qué hago acá, Señor? Es Dios. Es Dios, es el favor de Dios. Y usted se va a enojar. Es Dios. Dios decidió que los obreros de la última hora, cuando vino la hora de la paga fue igual para todos. Cuando en el razonamiento nuestro tiene que ser más para los que empezaron primero. Pero Dios, te vas a enojar porque Dios hace así. Dios va a hacer conforme Él quiere. Nosotros nos preparamos y el Señor hace el resto. Y los llama, si quieren venir los chicos, y los llama David y le dice, no tengas temor. Me impacta esto porque el perfecto amor echa fuera el temor. Mefiboset pensó que el llamado era para acá me matan, acá me liquidan, pero no, era todo lo contrario. ¿Usted alguna vez fue a hablar con su jefe con miedo?
Y de repente el jefe le dice, hay un ascenso. Usted pensó que le iban a echar. El jefe de los jefes lo está llamando en esta noche. Iglesia Gracia Multiforme, hay un ascenso para ustedes. No tengan miedo. No tengan temor. Pero me impacta porque sigue diciendo la historia. Entonces envió el rey David y lo trajo. Y Mefiboset hizo reverencia y se postró. Y David le dijo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Lo segundo que le dice, no solamente no tengas miedo, voy a devolverte todas tus tierras. ¿Cuántos alguna vez han perdido algo? Duele, ¿no? Cuando te sacan algo que era tuyo y intentás por todos los medios recuperarlo. Intentás de una u otra manera, envías abogados y ves que la causa sigue avanzando y que se te ríen en la cara. Mefiboset en un instante, en ese día, recuperó sus tierras. Y el rey le dijo, voy a mandar para que trabaje en esas tierras. No te vas a tener que preocupar. David puso gente para que trabajara la tierra de Mefiboset y lo bendijera. La bendición en ese día fue tal que sus hijos y los hijos de sus hijos fueron bendecidos. Dios trasciende. En un día puede trascender toda tu generación con una bendición de Dios. Con una sola puerta que se abre. Con un solo llamado. No sé si me estás entendiendo. Para Dios no le es necesario 20 años para hacerlo. Solo le bastó una noche en el santuario. La vara de Aarón reverdeció en una sola noche en el santuario. En una sola noche toda la crítica cayó. En una sola noche bastó solamente una noche en la presencia de Dios para que comenzara a fructificar la vara de Aarón. Tremendo. ¿Cómo puede ser posible que una madera seca diera fruto? Almendro. ¿Cómo puede ser eso posible? Esta rama seca, y la gente se había levantado en contra. Él no es Dios para que nos hable. ¿Quién es? Y Moisés dijo, vamos a poner las varas. Y la de él reverdeció y echó fruto. Tremendo. Y Mefiboset de repente fue sorprendido. Pero lo último que le dice, y aquí me impacta esta parte, lo hace parte. Lo sienta con él. Si me pueden traer 2 sillas, por favor. ¿Me traerán 2 sillas? Por favor. Aquí, yo te la quedo. Aquí, ¿puede ser aquí arriba? Es. Gracias. Y acá dice, miren, reservado. Mefiboset. Y Mefiboset, con lo poquito que podía caminar, ¿no? David le dijo, Mefiboset, no solamente vamos a dar tus tierras. Imagínate, de estar tirado en su casa, sin fuerza, lisiado, sin campos. Le golpean la puerta, lo llevan al palacio. El tipo en la casa rosada. Entró, sentate. Y le dice, Mefiboset, a partir de ahora va a haber una mesa para vos. Y todos los días vas a comer de la mesa. Y yo quiero decirle algo a los pastores. Siervos, con el respeto que ustedes se merecen, quiero hacer una ejemplificación de lo que va a pasar. Vengan los dos, por favor. Damos un aplauso a los pastores. Vengan, pastores. Quiero honrarlos en este día. Así va a ser el Señor con sus vidas.
La única palabra que el Señor me puso: vienen ligas mayores. Ligas mayores para este ministerio, para sus vidas. Dios empieza a rozarlo con muchos ministerios globales, más allá de su imaginación, más allá de sus pensamientos. ¿Saben lo que era para Mefiboseth estar sentado en el palacio todos los días, donde se cocinaba todo, donde ahí se definían las guerras, donde ahí se definía todo, y Mefiboseth escuchando? Y seguramente David: ¿qué opinas, Mefiboseth? Él estaba ahí todos los días y decía: reservado, nadie se sienta ahí, ese es el lugar de Mefiboseth. ¿Has visto justo desamparado? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Por causa de sus corazones, Dios le ha placido ponerles. Y a partir de ahora, Dios va a comenzar a acercarlo mucho más, mucho más. Y a partir de ahora, ministerios comenzarán a preguntarle cómo están haciendo. Van a comenzar a preguntarle cómo están definiendo, cómo ven a Chile. ¿Cómo ven a Chile? Y dice: pero Señor, ¿cómo ven a Chile? Estábamos en Quintero y ahora te pregunta cómo ven a Chile espiritualmente. ¿Cómo lo ven? ¿Qué estrategia podemos utilizar para ganar Chile para Cristo? Nada es imposible para Dios, iglesia. ¿Lo creen? Hace unos días le contaba a los pastores, estaban en Holanda hace unos meses, y de repente yo siempre había querido hablar con el pastor Freiso y nunca había podido. Y estábamos en Holanda y de repente estaba el pastor ministrando, y por conexiones del cielo que Dios te va anexando, de repente estábamos ahí ayudando con 3 jóvenes más y siendo ujieres del pastor Claudio. Y en eso yo entro en la sala. Él había visto mi rostro, me estaba como identificando que estaba con el grupo que él conoce. Y en eso, cuando estoy sentado, de repente entra el pastor Claudio y me dice: Nico, ¿cómo estás? Pastor, le digo. Me dice: me hablaron de vos, me gustaría invitarte a mi oficina para que hablemos un día. Yo digo: Señor, las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Así será. Cuando la gracia de Dios está, cuando el favor de Dios está. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Reservado. Señor, gracias por tu siervo. Extienda sus manos sobre este lugar. Gracias por este ministerio, Señor, que ha comenzado a expandirse, porque Dios los está llevando de un estado a otro. Señor, ellos no lo han pedido, ni lo han deseado. Y muchas veces ellos se han corrido y han dicho: no, otros son mejores que nosotros. ¿Por qué, Señor? Pero a Dios, chicos, se les ha placido. A Dios, siervos, se les ha placido. Es cosa de Dios. Dios está empecinado en usarles, en ser a través de ustedes el reflejo de Jesús. Y kramashe que te rebesondara mamá que te reba. Y kramashe que te rebesoya crecosama. Y crama, otra cosa que el Espíritu Santo me ponía: comienzan los milagros creativos. Y kramashe, han visto milagros, pero vienen milagros creativos. Milagros que jamás en su mente habían pensado. Dios va a comenzar a hacer milagros creativos a través de sus manos y a través de sus ministerios. ¡Aleluya! Y kramashe que te rebesoya, una ola de milagros creativos, Señor, como nunca antes. Como nunca antes, Señor. Hirimante rebesoya. Y kramashe que te comienza a orar, iglesia, comienza a orar, porque el Espíritu Santo está en esta noche en este lugar, porque el Espíritu Santo está derramando de su fuego en esta noche. Oh, el Espíritu Santo está irrumpiendo
está irrumpiendo, va a irrumpir en sus vidas, en sus trabajos, en sus hogares, en sus necesidades. El favor de Dios va a irrumpir en muchos más de lo que ustedes se imaginan.